Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la resolución del examen de ascenso docente 2023 de la asignatura de matemáticas. Este examen es el mismo tanto como para la educación básica regular como para la educación básica alternativa, así que si perteneces a cualquiera de esas modalidades, esto te viene perfecto. He de decir que estos exámenes los puedes encontrar en la página del Ministerio de Educación y de todos modos te voy a dejar el link en la descripción para que si es que deseas puedas revisarlo o puedas hacer el examen junto conmigo. Y dicho todo eso, pues que empiece la diversión. Problema número 1. Este problema, a diferencia de la mayoría de los que vamos a ver en la resolución del examen, no trata sobre matemáticas netamente, sino más sobre el enfoque educativo. Así que yo te invito a resolverlo y de no tener el documento del Currículo Nacional de la Educación Básica, pues lo voy a dejar también para descargarse en el link de la descripción. Suerte. Fernanda es una chica que presenta discapacidad física y se desplaza por medio de una silla de ruedas. Entonces Fernanda se va a incorporar próximamente a una institución educativa. Por ello, la docente hace una asamblea con todos sus estudiantes para que todos sean conscientes de la condición de Fernanda. Y en dicha asamblea, pues 3 estudiantes comparten con la docente y con todos sus compañeros ciertos comentarios sobre cómo podrían ayudar a Fernanda a desplazarse en el colegio. Y aquí nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes está alineado al enfoque inclusivo del Currículo Nacional de la Educación Básica? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber aquí es de qué trata el enfoque inclusivo. Si sabemos de qué trata el enfoque inclusivo, pues el problema está prácticamente resuelto. Así que vamos a analizar lo que es el enfoque inclusivo. Aquí yo he hecho una captura de pantalla del Currículo Nacional de la Educación Básica y me he centrado en la tablita que describe muy bien lo que es el enfoque inclusivo. Creo que estaba en la página 27. A ver, el enfoque inclusivo consta de 3 valores. El primer valor es el respeto por las diferencias, el segundo es la equidad de la enseñanza y el tercero, la confianza en la persona. El respeto por las diferencias es que tenemos la capacidad, que todos los estudiantes tengan la capacidad de reconocer que cada persona tiene diferencias y que no por esas diferencias tienen que ser menospreciadas o sobrevaloradas, sino que todos tenemos un valor inherente como personas. Todos tenemos derechos, por diferentes que seamos. En el caso de Fernanda, no podríamos menospreciar su valor como persona únicamente porque tiene una discapacidad física, porque ella tranquilamente podría tener otras habilidades y podría ser tan valiosa como cualquier otro ser humano que pueda caminar. En el segundo valor tenemos la equidad de la enseñanza. En este valor de la equidad de enseñanza se tiene que reconocer que todos somos diferentes y que en función de nuestras diferencias tenemos que actuar de diferente manera. Si alguien sabe menos, pues hay que enseñarle de diferente manera. Si alguien ya sabe mucho más, pues hay que enseñarle de otra manera para que alcance la integridad de sus competencias académicas. En el caso de Fernanda, como es una discapacidad física, lo que tendríamos que hacer sería tener la disposición para poder ayudar a Fernanda en su discapacidad física, porque esa es su falencia. Y por último tendríamos la confianza en la persona, que bueno, Fernanda obviamente tiene una discapacidad física, así que tiene problemas para desplazarse. Sin embargo, no podemos simplemente tomar ese hecho y decir, Fernanda no puede desplazarse. Fernanda podría desplazarse. El mero hecho de que Fernanda tenga una discapacidad física y que tenga que estar en silla de ruedas no significa que ella no pueda moverse de un salón a otro o ir al patio y distintas cosas. Puede tener complicaciones, pero no significa que no. Así que lo primero que tendría que suceder es, bueno, claro, si es que Fernanda ya tiene una discapacidad física muy grande que ya ni siquiera puede moverse en silla de ruedas, bueno, ahí sí podríamos podríamos asegurar de que Fernanda necesita ayuda para ir a todas partes en su silla de ruedas. Pero sin antes ver eso, sin antes ver las condiciones totales, siempre tenemos que tener fe en la otra persona, tenemos que tener confianza en la otra persona, hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos que pensar que esas personas tienen la capacidad. Así que Fernanda, hasta que no se demuestre lo contrario, sí puede desplazarse. Probablemente con dificultad, pero sí, hay que tener confianza en que sí puede hacerlo.
Hay que ver qué es lo que nos dicen nuestros estudiantes en la asamblea. El primer estudiante nos dice, para movilizar a Fernanda es necesario que la llevemos en su silla de ruedas a todos los lugares a donde vayamos. Hasta esta parte, estamos viendo que está aplicando el valor de la equidad en la enseñanza, de la equidad en las falencias de cada estudiante, porque quiere ayudar a Fernanda, porque reconoce sus diferencias. Vamos a ver qué más dice. De esta manera la ayudaremos a desplazarse por todo el colegio y estará siempre acompañada. También tiene la parte del respeto, porque no menosprecia a Fernanda, no viola sus derechos o la ve como menos. Sin embargo, no cumple con lo que es la confianza en la persona, porque dijimos ya que la confianza en la persona es tener fe en las capacidades de la persona. En este caso, el estudiante A no está teniendo fe en las capacidades de la persona, simplemente la está tomando como alguien que no puede desplazarse ya desde el inicio. Hay que ver qué nos dice el estudiante B. Si deseamos ayudar a Fernanda a movilizarse en el colegio, primero debemos preguntarle en qué casos requiere nuestro apoyo. Esto, a diferencia del estudiante A, sí está depositando la confianza en Fernanda, porque considera que Fernanda puede tener dificultades, pero no considera que Fernanda no puede hacer nada por sí misma, no puede desplazarse por sí misma, sino que primero piensa en preguntar y ver qué es lo que opina Fernanda. No la menosprecias totalmente como en el primer comentario. Yo pienso que ella nos podría orientar sobre cuál es la mejor forma en que podemos ayudarla. También tiene la disposición a ayudar, así que tenemos la equidad de la enseñanza y no la menosprecia, tenemos el respeto por las diferencias. Y la C dice, considero que siempre debemos estar pendientes de Fernanda para poder ayudarla cuando quiera movilizarse. Esto acá otra vez no cumple con lo que es la confianza en la persona, porque ya ve a Fernanda como alguien que no puede por sí misma. Y luego dice, propongo que organicemos turnos entre nosotros para cuidarla y así evitar que tenga algún accidente en el colegio. Cumple con el respeto y la equidad, pero falla en la tercera, ¿no? El único comentario que cumple con todos los valores del enfoque inclusivo es la B. Y por eso, señores, la B también es la respuesta. Problema número 2. Este problema, al igual que el anterior, también trata sobre un enfoque más pedagógico, específicamente sobre el enfoque de derechos en este caso. Y también está incluido en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Así que nuevamente te invito a resolverlo y de no poder, pues ya puedes ver la solución del problema. El problema número 2 trata sobre un proyecto denominado Yo Cuido Mi Barrio, en donde los estudiantes identifican problemas que afectan los espacios públicos de su localidad. Y en dicho proyecto, pues los estudiantes han encontrado que existen malas condiciones en lo que es la losa deportiva del barrio y no pueden usarla. Entonces, el problema nos solicita encontrar una acción pedagógica entre las tres alternativas que sea más pertinente para abordar el problema desde el enfoque de derechos, ¿ok? Así que lo primero que tenemos que saber es qué es el enfoque de derechos. Y para eso tenemos nuevamente un screenshot del Currículo Nacional de la Educación Básica, pero esta vez es de la tabla del enfoque de derechos. Vale. Este enfoque de derechos está constituido por 3 valores. La conciencia de derechos, que está relacionada a la capacidad de los estudiantes para entender cuáles son sus derechos, comprender cuáles son sus derechos, tanto individuales como colectivos. El segundo valor es la libertad y responsabilidad, el cual está referido a que los estudiantes tengan la capacidad de elegir voluntariamente cómo actuar dentro de la sociedad. Es decir, que ellos tengan por sí mismos la autonomía de hacer valer sus derechos con la sociedad. Y por último, tenemos el diálogo y la concertación, que, como su nombre lo dice, es la capacidad de llegar a concertaciones por medio del diálogo. Esto es más como para ponerse de acuerdo entre colectivos, como por ejemplo sería el vecindario y la losa deportiva. Bueno, vamos a ver cuál de estas actividades de aquí es más pertinente para que se aborde desde el enfoque de derechos. La primera actividad es que debemos solicitar a los estudiantes que recojan las quejas de los vecinos sobre el estado de la losa deportiva y luego que organicen la información recabada
y que elaboren una solicitud dirigida a la municipalidad del distrito con la finalidad de que se haya una solución. Ok, esto de aquí sí, al recoger las quejas sí estaría abordando el valor de la conciencia de derechos, porque al leer las quejas los estudiantes sabrían, ah, claro, tenemos derecho a esas cosas, o tendrían noción. Así que sí estaría tomándose en cuenta hasta cierto punto lo que es la conciencia de derechos. Sin embargo, el valor de la libertad y responsabilidad ya no estaría aplicado porque aquí no está la opción para el estudiante de decir por sí mismo si quiere participar de dicha queja o si quiere realmente hacer dicha solicitud. Él no está haciendo valer sus derechos de forma autónoma, sino que tú como docente le estás diciendo que elaboren de una vez la solicitud dirigida a la municipalidad. Entonces, debido a la falta de autonomía para hacer valer sus derechos, los estudiantes no estarían cumpliendo con el valor de la libertad y la responsabilidad. Y por último, el valor del diálogo y la concertación, pues sí estaría hasta cierto punto integrado dentro de esta actividad porque en la sección de organizar la información recabada, pues al organizarse estarían teniendo cierto tipo de diálogo y también cierto grado de concertación. Así que esta acá cumple con la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación, pero no con la libertad y responsabilidad. Hay que ver qué nos dice la B. Dice, realizar una plenaria con los estudiantes y dialogar sobre las mejoras que requiere la losa deportiva para que los vecinos puedan usarla. Hasta este punto ya se nota que el docente está haciendo conciencia sobre las falencias que tienen los vecinos del barrio y está haciendo que los estudiantes tengan conciencia de sus derechos. Entonces, el primer valor estaría incluido dentro de esta actividad. Vamos a ver qué hay de los demás. Luego, compartir acciones de participación realizadas en distintas localidades para resolver un problema similar. Y sobre esta base pedir que seleccionen lo que sea más factible de replicar en su localidad. Otra vez, aquí no se está tomando en cuenta el valor de la responsabilidad y de libertad. Porque el estudiante no está teniendo la opción de elegir si quiere realmente para ser partícipe del colectivo del reclamo. Entonces, otra vez esta actividad estaría fallando en la libertad y responsabilidad. Sin embargo, el hecho de compartir acciones de participación con distintas localidades y luego seleccionar una opción factible, pues sí estaría involucrando lo que es el diálogo y la concertación nuevamente. Tanto la A como la B estarían cumpliendo con el valor de la conciencia de derechos y el diálogo y la concertación, pero no con la libertad y la responsabilidad. Hay que ver qué nos dice la última alternativa, la alternativa C. Conversar con los estudiantes sobre las limitaciones que produce no usar la losa deportiva en sus vidas y en la de los vecinos. Bueno, hasta este punto, otra vez, es fácil saber que ahí el docente está involucrando a los estudiantes en el conocimiento de sus derechos al conversar con ellos. Luego solicitar que expliquen si consideran necesario actuar frente a este problema. Hasta este punto, esta oración ya es diferente a las otras dos actividades pedagógicas. Porque está solicitando que expliquen si consideran actuar necesario. Si consideran necesario actuar frente a dicho problema. O sea, les está solicitando si ven que aquí es necesario hacer ejercicio de sus derechos. Sí está aplicando lo que es el valor de la libertad y responsabilidad. Así que ya tendríamos la conciencia de derechos y también la libertad y responsabilidad. Hay que ver si el diálogo y la concertación también está presente. Luego, pedir que planteen propuestas para mejorar el estado en el que se encuentra la losa. Vale, ahí también estarían dialogando y posteriormente cuando ya tengan sus propuestas ya estarían llegando a una concertación. Así que la alternativa C es la que está mucho más alineada con lo que es el enfoque de derechos y es la respuesta. Problema número 3. Este problema ya no tiene que ver, como los dos anteriores, con lo que es el Currículo Nacional de Educación Básica, sino que ahora ya nos vamos a lo que es las matemáticas, lo que es la rama de matemáticas, lo que es nuestra rama, señores. Y este problema trata de porcentajes y de determinar la cantidad inicial. Así que te invito a resolverlo. Y si no puedes, aquí estamos para ayudarte. Ok, señores, problema número 3.
Y aquí nos dicen que hay un docente que se ha dado cuenta de que sus estudiantes, cuando se trata del tema de porcentajes, no saben cómo resolver, no saben cómo calcular o determinar la cantidad inicial. Y entonces nos dice que hay que elegir entre estas tres alternativas, entre estos tres procedimientos, en cuál de estos procedimientos se puede notar que el estudiante no sabe cómo calcular la cantidad inicial. Y aquí hay un detalle importante. Si te pones a revisar cada uno de estos procedimientos, te vas a dar cuenta de que en todos los procedimientos el estudiante ha cometido errores en el cálculo. Sin embargo, esos errores no tienen que distraernos. Que esté mal el procedimiento del estudiante no necesariamente refleja que esté mal en lo que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es saber si el estudiante está mal en el cálculo de la cantidad inicial. Si el procedimiento exige otra cosa, si el procedimiento exige calcular, por ejemplo, la cantidad final, entonces no nos serviría para reflejar que el estudiante no puede calcular la cantidad inicial. Así que tenemos que darnos cuenta en cuál de estas tres alternativas el estudiante no pudo resolver la cantidad inicial. Y para eso tenemos que anotar en cuál de estas tres alternativas el objetivo era calcular la cantidad inicial. Ahora tenemos que ir con lo que significa la cantidad inicial. Ahora, bueno, pues es simple. Imaginemos que tenemos un problema de porcentajes. Imaginemos que tenemos un pantalón que cuesta 100 soles y un pantalón que ha recibido un 50% de descuento, pues llegaría a valer ya 50 soles nada. Como vemos aquí, estamos pasando de la cantidad inicial a la cantidad final. Este procedimiento es diferente al procedimiento de llegar de la cantidad final a la cantidad inicial. Si se dan cuenta, son procedimientos diferentes. No es lo mismo, ¿ok? Así que tenemos que darnos cuenta de que en cuál de estos tres se está aplicando este de acá. Ir de la cantidad final a la cantidad inicial, ¿ok? Así que vamos a analizar cada una de las alternativas y vamos a ver cuál es la que tenía como objetivo calcular la cantidad inicial. Primera alternativa. Un reloj cuesta 200 soles y tiene un descuento de 50% de dicho costo. Entonces se pagará tanto por el reloj. Aquí, al decir se pagará tanto por el reloj, pues el objetivo del procedimiento había sido calcular la cantidad final. No había sido calcular la cantidad inicial. La cantidad inicial, de hecho, nos la dan acá ya 200 soles. No era calcular la cantidad inicial. Vamos a ver con la B. Un impuesto que se debe pagar es de 0.05% de 1000 soles. Entonces se debe pagar por el impuesto tanto. Otra vez, nos dan la cantidad inicial, que es 1000 soles, y nos solicitan calcular la cantidad final. Entonces esto acá no nos serviría para notar que el estudiante no sabe cómo calcular la cantidad inicial. Vamos con la última. Un pantalón tenía 20% de descuento, por ello se pagó 100 soles. Entonces el precio del pantalón sin descuento es tanto. Acá sí, acá nos dan el precio del pantalón ya después del descuento. O sea, nos dan el precio final, la cantidad final. Y nos solicitan, o bueno, habían solicitado al estudiante determinar cuál es el precio del pantalón sin descuento. Es decir, cuál fue la cantidad inicial, cuál fue el precio inicial del pantalón. Y en este procedimiento sí te puedes dar cuenta de que el estudiante no supo cómo calcular la cantidad inicial. Pregunta número 4. Esta pregunta trata sobre la representación gráfica de fracciones y sobre la generación de conflicto cognitivo en los estudiantes. Te invito a que lo resuelvas y de no poder, pues, deleítate con la solución del problema. Y también si puedes, ¿por qué no ver también cómo lo hago yo y cómo lo pienso yo? Pregunta número 4. En esta pregunta nos dice que hay un docente que se da cuenta de que los estudiantes piensan que las fracciones siempre tienen que ser representadas gráficamente por figuras iguales en forma y tamaño. O sea, piensan algo como esto. Piensan que es como una pizza donde todas las figuritas que conforman una parte de la fracción son todas iguales, ¿no? Como una pizza. Pero no se dan cuenta de que, por ejemplo, puede haber representaciones gráficas de fracciones que no necesariamente denoten formas y tamaños iguales. Por ejemplo, acá, miren, imaginemos que tenemos un rectángulo y tenemos la mitad del área en esta forma de acá. Así, tan. Y la mitad del área en esta forma de acá.
ambas áreas tienen un medio del total, pero no son iguales. Entonces, lo que el problema nos solicita es determinar o elegir cuál de estas tres acciones pedagógicas, la A, la B o la C, nos ayuda a generar conflicto cognitivo en aquellos estudiantes. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es cuando una persona tiene dos ideas, pero que no pueden coexistir, que son adversas, que son opuestas. Es decir, que solo una de ellas, después de surgir el conflicto cognitivo, va a perdurar. Un ejemplo sería decir que todas las pizzas son redondas. Eso podría pensar un niño. Y cuando vea en algún lado otra pizza que no tenga una forma circular, pues va a decir, no todas las pizzas eran circulares. Y va a tener un conflicto cognitivo y solamente va a perdurar la idea de que las pizzas pueden tener variadas formas. El conflicto cognitivo en realidad sí ayuda a pulir el conocimiento, ayuda mucho a que tengamos una idea más precisa de los conceptos y otras cosas. Bueno, vamos con la primera actividad. La primera actividad pedagógica es solicitar que dibujen un rectángulo de 3 por 12, así como este que tenemos aquí, y luego dividirla en tres regiones. Una de 1 por 12 y luego otras dos de 2 por 6. Y luego preguntar, ¿cuál es el área de cada región rectangular? ¿Qué fracción del total representa cada región? Y aquí, señores, hemos encontrado la respuesta. Porque si el estudiante ve esto y calcula qué fracción representa cada área del total, bueno, se va a dar cuenta de que no son todas las figuritas o cada una de las fracciones no están representadas por áreas iguales. Bueno, no por áreas iguales, sino por formas iguales. Y va a decir, entonces no siempre las fracciones representaban áreas o figuras geométricas de tamaños y formas iguales. Y va a tener un conflicto cognitivo. La A es muy probablemente la respuesta. Pero vamos a ver qué nos dice el resto de alternativas. La B nos dice que dibujen un círculo y lo dividan en 5 partes iguales, así como este de aquí. Y luego pinten 2 partes de azul, así. Y una de roja, otra de verde y la última de amarillo. A cada color le corresponde la misma cantidad de partes. ¿Qué fracción del total representa la región pintada de azul? Otra vez aquí se está haciendo el mismo truquito de la pizza, donde no va a existir realmente un conflicto cognitivo para el estudiante porque todas las formitas aquí son iguales. Y aunque tengan diferente color, no va a generar en el estudiante un conflicto cognitivo de modo que el estudiante diga, no siempre las fracciones representan formas iguales, porque aquí justamente está representando formas iguales. Cada quinto es un pedazo de pizza de la misma forma que las otras. Hay que ver qué nos dice la C. La C nos dice entregar 4 piezas iguales en forma de L, así, las cuales están compuestas por 4 cuadrados. 1, 2, 3, 4 cuadrados en esta formita de acá. Luego pedir que formen un cuadrado con dichas piezas. Y luego les pregunta a los estudiantes cuál es la disposición de dichas piezas y qué fracción del total corresponde a cada pieza. A ver, esto de aquí, la pregunta de cuál es la disposición de estas piezas no tiene casi nada que ver con el objetivo de generar conflicto cognitivo, es más como un problema de rompecabezas. Y la pregunta de qué fracción corresponde a cada pieza, pues también sí tiene que ver con fracciones, pero no va a generar conflicto cognitivo porque cada una de estas piezas de aquí es igual a la otra. Así que, como ya habíamos sospechado, la respuesta correcta es la A. Pregunta número 5. Esta pregunta número 5 trata sobre fracciones homogéneas y retroalimentación. Nuevamente, estás cordialmente invitado a resolverlo y luego, si quieres, degustar de la solución que te voy a ofrecer. Muy bien, señores. Aquí hay una docente que está trabajando el tema de fracciones y esta las define como un cociente de números enteros, es decir,
que tanto en el numerador como en el denominador tienen que haber números enteros, no pueden haber números decimales. Y luego les pregunta a sus estudiantes, ¿cuántas fracciones homogéneas a un treceavo hay entre 5 treceavos y 8 treceavos? Y un estudiante responde erróneamente que existen muchas fracciones homogéneas. Por ejemplo, 5,1 treceavos, 5,2 treceavos, 5,3 treceavos, etc. Y acá notando el error, el problema nos dice cuál de estas acciones pedagógicas es pertinente para brindar retroalimentación al estudiante y que de ese modo reflexione sobre su afirmación. Reflexione sobre su afirmación. Es decir, que se cuestione. ¿Lo que dije está bien? Hay que ver. Así que vamos a analizar cada una de estas alternativas y ver cuál es la más pertinente. Primero vamos con la A. En la A nos dice presentar una recta numérica y pedir que ubique en ellas las fracciones 5,13 y 8,13. Luego solicitar que ubiquen en esta recta las expresiones que nombró erróneamente y las fracciones homogéneas a un treceavo, pero cuyo numerador sea entero entre 5 y 8. Es decir, hay que ubicar las fracciones 5,1 treceavos, 5,2 treceavos, 5,3 treceavos en una recta numérica y posteriormente también las fracciones 6 treceavos y 7 treceavos. Pero aquí la cuestión es, si el estudiante hace todo esto, acá hace su grafiquito y tal, ¿se va a cuestionar si su afirmación era correcta? ¿Se va a cuestionar? Él lo va a hacer. El estudiante va a hacer todo esto de acá. Pero se va a cuestionar interiormente, en su interior, si es que realmente lo que dijo estaba bien o estaba mal. Claro que no, porque acá no hay nada que le diga, esto de acá no son fracciones homogéneas. No hay nada, ni una pista. Quizás el hecho de encontrar estas fracciones de acá, pero no se dice claramente. Porque acá dice fracciones homogéneas a 1 sobre 13, pero cuyo numerador sea entero. Entonces, aunque estos acá sí sean fracciones homogéneas, no hay algo que le diga que estas acá no son fracciones homogéneas. Ahora vamos a ir con la otra alternativa, que es la C. Y en este caso, la actividad consiste en que le preguntemos al salón qué ejemplos de fracciones homogéneas a un tercio podrían compartir con su compañero y hacer que el compañero, el estudiante, anote esos ejemplos, ¿no? Los ejemplos que le van a dar su compañero. Y luego que seleccione aquellas que se encuentran entre 5 treceavos y 8 treceavos. Y luego que comparta con la clase. Aquí obviamente hay un grado de retroalimentación bastante alto. Sin embargo, esto va a hacer que reflexione el estudiante sobre su afirmación. A ver, es probable que de entre todos los ejemplos de fracciones homogéneas a un treceavo, sus compañeros mencionen, ¿no?, las que son 6 treceavos y 7 treceavos. Y es probable, muy probable también, de que el estudiante comparta esa respuesta con la clase, ¿no? Diga, las fracciones que dijeron mis compañeros y que están entre 5 treceavos y 8 treceavos son 6 treceavos y 7 treceavos. Pero esto va a hacerle reflexionar sobre su idea de que 5,1 sobre 13 no es una fracción homogénea a un treceavo. Claro que no. Él simplemente está ubicando fracciones entre estos dos valores de acá, entre 5 treceavos y 8 treceavos. Pero no está realmente cuestionándose si las fracciones que él mencionó en un inicio que eran homogéneas a un treceavo estaban bien o estaban mal. No se lo está volviendo a cuestionar. Y en el caso en el cual el estudiante llegue a cuestionarse y decir, es probable que sea así, de todos modos, esta alternativa B tiene un plus que esta alternativa C no tiene. Y es el por qué es así. Ya vamos a ver. La B nos dice, solicitar que determine la fracción que equivale a 5,1. O sea, hay que expresar 5,1 en forma de fracción. Es decir, hay que hacer esto de aquí. 5,1 en forma de fracción es 51 sobre 10. Y luego le vamos a preguntar, al reemplazar la fracción que equivale a 5,1 en la expresión 5,1 sobre 13, ¿qué fracción se obtendrá? O sea, hay que reemplazar esta fracción de acá, este número de acá, 5,1, y hay que dividirlo entre 13. Pero lo hay que hacer de la siguiente manera, ¿no? No hay que usar su número decimal, sino su expresión en fracción. Y bueno, también hay que dividirlo sobre 13. Hay que realizar esta operación y nos va a dar 51 sobre 130. Y luego le hay que preguntar, ¿será homogénea a 1 sobre 100, a un treceavo? Al preguntarle si esta fracción de aquí es homogénea a esta de acá,
o bueno, o a esta de acá, o a un treceavo, ahí sí le estamos haciendo cuestionarse sobre su afirmación. Le estamos haciendo reflexionar y de manera mucho más directa. Y además de eso, al preguntarle si las expresiones 5,2 sobre 13 y 5,2 sobre 13, 5,3 sobre 13 son homogéneas a un treceavo, estaríamos finiquitando para que el estudiante realmente se replantee sobre si su afirmación era o no correcta. Aunque cada una de estas afirmaciones de acá pueda tener cierto grado de reflexión en el estudiante, la que es más directa y la que es más pertinente es la B. Y además aquí el estudiante va a saber por qué. Porque al hacer todo este procedimiento de convertir esto acá en una fracción completamente de números enteros, no se obtiene una fracción homogénea a un treceavo. Sigan viendo.